Porque si nacimos bajo la ley, son unos requisitos que debemos cumplir. Lo primero, debemos ser circuncidados al 8º día de nuestro nacimiento. Lo segundo, debemos ser judíos. Lo tercero, hacer todo lo que dice la ley que debemos cumplir. Y una sola persona pudo cumplir la ley, y se llama Jesucristo. No son solo 10 mandamientos que Dios estableció. Estudiando la Biblia son más de 1500 los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. Y ninguno del pueblo judío pudo cumplir con todos esos mandamientos. Solo Jesucristo, el que descendió del cielo. Aquel que abandonó todo, aquel que no se aferró a nada, por ti y por mí. Solo Él pudo cumplir la ley. Por eso era la inquietud del apóstol Pablo para los Gálatas. Por eso les decía a ellos, hay una parte que nos decía: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿En qué momento de su vida, después de haberle predicado la libertad en Cristo Jesús, cayeron en esa doctrina terrible? Lo primero, hablando de la libertad y la esclavitud, que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el verso 8 y 9 del capítulo 1. El apóstol Pablo le dice a ellos aquí en el verso 8 y 9: Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos oído, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Estaba preocupado el apóstol por el bienestar espiritual de ellos, ya que se les había predicado el evangelio. Yo te hago una pregunta, iglesia: ¿tú sientes preocupación por el bienestar espiritual de tu hermano? ¿Sientes preocupación por el bienestar espiritual de tu hermana? Vinimos a la iglesia a pasar un rato más aquí con los hermanos, a la comunión entre los santos, o vinimos a preocuparnos los unos por los otros, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Estamos verdaderamente convencidos de que Cristo vino, vivió, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día? ¿Estamos plenamente convencidos de que Cristo ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros cada día y que dijo que pronto vendría a buscar a su iglesia? ¿De verdad estamos convencidos de eso, iglesia? Esa es la preocupación, esa es la inquietud, ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. No es un momento más de reunión, no es un momento más de comunión. Es la certeza, es la seguridad de que un día veremos al Señor cara a cara. Es la certeza, es la seguridad de que un día podremos abrazar al Señor y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque valió la pena. Gracias, Señor, porque fuiste tú quien me guió, quien me guardó en todo tiempo. Al apóstol Pablo le había predicado a los Gálatas, le había enseñado la palabra, y puso y le dijo: si alguno de vosotros, un ángel, viniera y predicara otra cosa diferente, sea anatema. La Biblia dice que también Satanás se disfraza como ángel de luz, así que tengamos cuidado. Hay iglesias que se dejan guiar por sueños, por revelaciones. Hermano, soñé que el joven tal debe casarse con la joven tal. Eso me lo reveló el Espíritu anoche. Un ángel de luz se me apareció. A mí nadie me dijo eso, pero yo he pasado trabajo. Pero mire, ¿cómo se pasa trabajo con eso yo? Sí, por razón los jóvenes a veces se casan en la iglesia y no duran nada. Porque la iglesia debe conocer la voluntad de Dios. La iglesia debe esperar en el tiempo de Dios. Hermano, Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado en la cruz del Calvario. Cristo nos libertó de una vez y para siempre de la libertad, de la atadura del pecado. Lo segundo que estaban haciendo los Gálatas es que habían quedado libres por la palabra de adorar a otros dioses y habían caído de nuevo en lo mismo. Otra vez, Gálatas 4 verso 8 dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Ves cómo le dice Pablo a esos débiles y pobres? A esas personas que quieren introducir herejías en la iglesia. ¿Cómo es que antes, iglesia, después de haber conocido la libertad en Cristo, vuelves a caer en la atadura de la esclavitud?
¿Cómo es que siendo libre para adorar a Dios? Usted sabe que usted y yo hemos sido diseñados para adorar a Dios por la eternidad. ¿No dice un coro que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la congregación? Nosotros estamos siendo preparados para ir un día a adorar a Dios por los siglos de los siglos en la eternidad. Así que si usted y yo piensa que vamos a ir a la iglesia, que bueno, pronto que pase esta tribulación, Señor, allá arriba vamos a adorar al Señor las 24 horas del día, todos los días hasta el fin de los tiempos, por la eternidad, vamos a adorar al Señor en los cielos. ¿Cómo ahora nos dejemos llevar por falsa doctrina? ¿Cómo ahora nos entristecemos por un momento que estamos pasando en esta tierra? Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y la iglesia debe estar segura de eso. La iglesia debe estar consciente de eso. También el mensaje de Pablo a los Gálatas había confirmado el poder de Dios y su vida por medio de milagros. Ahí lo dice en Gálatas capítulo 3, verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido sanidad a través de una administración? Y salimos allá y salimos a la farmacia a comprar la pastillita, por si acaso, Dios, porque es en tu tiempo, pero yo entiendo que para echarte una ayudadita voy a comprar una pastilla por si acaso. Y el Espíritu de Dios ministró en este lugar sanidad. Y usted sintió la sanidad de Dios. Pero es por fe. Es por fe, amada iglesia. Es por la gracia de Dios que somos libres. Por eso el enemigo está tan interesado en desviarnos del camino de Dios. Cristo nunca se desvió del camino. Cristo sabía todo lo que iba a padecer. Él era Dios. El libro de Juan lo describe así: en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era Dios. Y el verbo y la palabra era con Dios. Él conocía todo esto que iba a padecer, pero aguantó, se sujetó por amor a ti y por amor a mí. ¿Por qué sigues pensando como esclavo si ya Dios te hizo libre? También el apóstol Pablo le recordó que su mensaje lo había recibido por revelación de Jesucristo y respaldado por la autoridad de Dios. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué les pasó a los Gálatas? Porque habían olvidado toda esa maravilla que el apóstol Pablo les había dicho en persona y ahora le escribía. Pero ¿cuál fue el problema que tuvieron los Gálatas? Que un grupo de judaizantes recién convertidos a Cristo visitaron la iglesia de los Gálatas enseñando que solo serían salvos si antes eran circuncidados. O sea, estaban aboliendo el mensaje de la cruz. Estaban diciéndole a los Gálatas: lo que Cristo hizo no tiene sentido, no tiene valor. Pablo les enseñó y les explicó a los Gálatas a través de su carta que cómo era posible que, habiendo sido hechos libres por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, miraron de nuevo al pasado queriendo hacerse esclavos de la ley. Y utiliza Pablo esta alegoría, lo leíamos al principio, y lo podemos hacer un mapa mental y podemos colocar libertad, esclavitud. Hablando de Sara la libre y Agar la esclava, podemos decir lo siguiente: Agar fue la madre de Ismael. Decíamos que nacido bajo voluntad humana, nacido de la carne, según el tiempo establecido por Abraham y ella, y no el tiempo de Dios. Como Agar, madre de Ismael, era la esclava de Sara, ella solo podía dar hijos esclavos. Ella solo podría engendrar esclavos. Y esto fue una alegoría también de lo que Dios pactó con Moisés a través de su mandamiento. Deuteronomio 6, ténganlo por ahí, y Éxodo capítulo 20. Quienes pertenecieron a este pacto eran esclavos para obedecer la ley de Moisés. Era el pacto de Dios con los hombres, ¿verdad? Pero en el tiempo de Pablo, se presentaron estos judíos, estos judaizantes,
diciéndole al pueblo que era necesario, que tenía que circuncidarse, porque si no, no podían ser salvos. Yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Cuántos de nosotros he escuchado en diferentes congregaciones barbaridades como esta? Quizás en este tiempo la circuncisión no tiene ningún valor. Pero ¿cuánto formalismo hay ahorita en las iglesias? ¿Cuánto legalismo hay de las iglesias que mantienen separado, que mantienen aislado a una persona que no han conocido a Dios por causa del formalismo, por causa de las leyes internas de cada iglesia? Estos son los judaísmos de este tiempo. Aquellos que se presentan con corbata dicen: no puedes congregarte ahí a menos que uses una corbata, a menos que uses una falda. No puedes ministrar en el santuario si te has cortado el cabello. No puedes predicar la palabra. Y entonces comienzan a señalar, aboliendo el mensaje de la cruz, diciéndole al Señor: tu sacrificio fue en vano, no fue suficiente. Como Abraham le dijo y se puso de acuerdo con Sara: tendré que acostarme con Agar para ayudar a Dios, porque yo sé que Dios prometió, pero ya estoy viejo. Cuando fue en el tiempo de Abraham, cuando fue en el tiempo de Dios que nació Isaac, el hijo de la promesa. Así estos son los judaizantes que se presentan en este tiempo. Así como el siervo era esclavo de su amo, así también los que se aferraban a la ley eran esclavos de esta. Eso eran los judaizantes, esclavos de la ley. Por eso se aferraban a la ley, pero ellos no cumplían la ley. La libertad está manifestada a través de Sara, la esposa de Abraham, quien dio a luz en el tiempo de Dios por medio de la promesa de Isaac. Esta siempre sería libre de la descendencia de Isaac, porque nació debido a la voluntad de Dios. Usted está aquí de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted no está aquí de acuerdo a la voluntad de los hombres. Si fuera el hombre quien de alguna manera tratara de mantenerlo aquí firme, usted y yo no aguantaríamos estar aquí. Es por la voluntad de Dios que estamos aquí. Fue Dios quien nos encontró a nosotros y no nosotros quienes encontramos a Dios. A veces decimos: Señor, me encontraba perdido y te encontré. No, yo te encontré a ti. Yo te llamé en tu tiempo, en mi tiempo te hice venir acá a mis pies para que me adoraras, para que me sirvieras, para que fueran reconciliados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Estos son los que pertenecen, los que provienen de la Jerusalén espiritual. Gálatas 4:23 dice así: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Estos son los que pertenecen, los que provienen de la Jerusalén espiritual. En Gálatas 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y la que es libre da hijos libres. Yo te hago una pregunta, iglesia: ¿eres esclavo o eres libre? ¿A qué te llamó el Señor? A libertad. Amén. Amén. Ser libertado por el poder del Señor, por la sangre de Cristo. ¿Por qué vives como esclavo? ¿Por qué las circunstancias te conducen como el amo conduce a un esclavo? ¿Por qué te aferras a esta tierra como si un día, lo dice la Escritura, que sonará una trompeta y descenderá el Señor de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice la Escritura, los que vivamos, seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados por el poder de Dios para poder ir ante la presencia del Señor? ¿Por qué vives como esclavo si ya el Señor te hizo libre? ¿Por qué miras las obras de la ley como que si eso va a salvar tu vida y no miras a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué, siendo libres, caminamos como esclavos, sujetos a situaciones que vemos a diario? A veces estamos forzados a estar en una cola por necesidad. Yo la hice ahorita por la gasolina. Pero quiero decirte, iglesia, que por nada hemos estar afanados. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Cristo nos hizo libres de la preocupación. Cristo nos hizo libres de la tristeza. Cristo nos hizo libres de la enfermedad.
Cristo nos hizo libre de toda atadura. ¿Por qué vivimos como esclavos? Pablo le dijo en Gálatas capítulo 4 verso 11 a los de Galacia, a los Gálatas, le dijo una cosa dura: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué tremendo que el Señor nos diga así a nosotros hoy. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Una vez mi suegra me dijo hace años: José, yo cuando muera voy a ir al cielo. ¿Tú sabes cuántas vidas he salvado yo, José, mientras he sido enfermera? 40 años, soy jubilada de la enfermería. ¿Sabes cuánta gente llegó muriéndose al hospital y yo le salvé la vida? Y gloria a Dios le damos por esa sabiduría que Dios le dio a ella. Pero le dije: no, suegra, pero no es así. No se salva por obra, sino por la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesús la que salva. Es reconocer que soy un pecador, es reconocer mi condición de pecador delante de Dios, es reconocer que su sangre fue derramada para perdón de pecado, es reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador personal. No son las obras de la carne, no es mi éxito, no son mis estudios los que me van a salvar, no es mi buen hablar, no es mi éxito, como dice la hermana, no es mi buena voz, ni lo hermoso que yo canto. No estoy hablando de mí. Es la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús. Insisto, ¿por qué vives como esclavo, iglesia? Pudiera ser hoy, pudiera ser mañana. Suena la trompeta, iglesia. Pudiera ser en cualquier instante. Los acontecimientos de los que hablaba el Señor en su palabra está escrito. Casi que todos se han cumplido. Hemos visto guerra, rumores de guerra, desastres naturales. El mar, ¿verdad?, se ha salido de sus límites. Ha causado tsunami terrible, terremotos en diferentes partes del mundo. Cada día aumenta la intensidad, la tierra gime por justicia. El hombre queriendo ser semejante a Dios, el hombre queriendo ser superior a Dios, ha causado todo este desastre. Y el pacto de Dios sigue ahí presente. Es Jesucristo el mediador del nuevo pacto. No hay otro camino al Señor. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay cadena que puedan oprimirte, iglesia. No hay barrote que puedan encerrarte, porque Cristo ya te hizo libre. Amén. Somos libres en el Espíritu. Amén. Ten en cuenta que el enemigo siempre va a levantarse en tu contra de tu testimonio, en contra de tu familia, en contra de tu trabajo. Pero tienes que recordarle que tú eres libre en el nombre de Jesús. Amén. Que tú eres libre y no eres esclavo en el nombre de Jesús. Amén. Me permite un testimonio de 2 minutos. Hace unos días en mi trabajo, nunca me pasó en mi antiguo trabajo, ustedes saben que mi trabajo es la seguridad, por un episodio que yo realicé, un trabajo de seguridad en la empresa, que a los jefes no les pareció, no les gustó cómo hice el trabajo, porque no detuve a la persona que se estaba hurtando unas cuestiones que ya se fabrican. Ellos, después de 2 semanas, ya me lo habían anunciado verbalmente, me quisieron amonestar. Y yo le decía, cuando llegó el día de la amonestación, yo: mira, vale, casi 20 años en la institución policial y bueno, ya voy a cumplir 15 ahí, primeramente Dios. Nunca he firmado una amonestación, pero bueno, gloria a Dios. Pero por la misericordia de Dios ya nosotros habíamos leído la amonestación, porque la oficina a la cual tenemos acceso, porque están las cámaras, era de nuestro supervisor, y por alguna razón estaban allí la amonestación del compañero y de mí. Y habíamos leído, esa amonestación estaba basada en el artículo 79 o 78 de la ley del trabajo, que es un causal de despido. Imagínense usted lo malo que es el enemigo, hermano. Un causal de despido por abandono de puesto. Se considera una falta grave, dice la ley en ese artículo, y causal de despido el abandonar un puesto. Y era todo lo contrario a de lo cual ellos me acusaban a mí. Pero yo interpuse la oración y le pedí a mi hermano Henry y a mí que oraran por mí.
Fueron pocas las personas que yo le pedí que oraran por mí. Y cuando tocó la reunión con el supervisor, que por cierto no sé por qué se asustó tanto, porque yo todos los días llevo la Biblia a la empresa, pero ese día me tocaba un puesto donde tenía que permanecer las 12 horas y yo tenía una agenda. Y cuando él me llamó, que yo puse la agenda en su mesa, él miró así la agenda, porque mi jefe va avalado, y se asustó, y era la agenda. Bueno, y hay bastante palabras de Dios escritas, todo lo que lo copia en esa agenda. Y esa fue la primera impresión que yo vi en él. Pero la gloria para Dios, hermano, después de una conversación, le dije, mire, yo no voy a leer eso todavía, antes de que yo lea eso, déjame explicarte las razones, déjame poner algunas razones. Mi compañero también se defendió, después el hombre se paró y rompió aquella broma. ¿Saben qué? Yo me hago responsable. La gloria sea para Dios. Hermano, no hay argumento que pueda acusarte, iglesia. No hay atadura, porque Cristo te hizo libre. Cristo te hizo libre. Te van a atacar en tu trabajo, en tu hogar, en la universidad, en la calle, donde quiera que tú vayas, pero Cristo te hizo libre. ¡Libre! La sangre de Cristo tiene poder. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Cristo te hizo libre! ¡Santo es el Señor! Un día veremos al Señor cara a cara, iglesia. Y ahí queremos estar todos. Pero nos toca vivir este tiempo difícil. Este tiempo donde el enemigo ha querido causar tropiezo en todo lugar. Pero está vencido en el nombre de Jesús. Cristo nos hizo libres de una vez y para siempre. No fue en vano su sacrificio. Él ascendió a los cielos después de 40 días y 2 ángeles, 2 varones vestidos de blanco le dijeron a los que estaban ahí: ¿por qué miráis? Así como ascendió a los cielos, un día vendrá también a buscar a su iglesia. Y todo eso está escrito para testimonio de nosotros, para motivarnos a seguir adelante. ¿Qué puede ofrecernos el mundo que pueda superar las promesas de Dios? El mundo se sostiene aún porque Dios hizo el pacto y Dios dijo que la tierra iba a haber frío, calor, que la tierra iba a ser sembrada e iba a ser cosechada, que la tierra iba a tener sus estaciones, porque así Dios lo decidió. Dios se lo dijo a Noé en el capítulo 8 de Génesis. Las estaciones existen porque Dios lo ha querido. Ese arcoíris que se manifiesta en el cielo porque Dios le dijo como señal de que un día destruí la tierra por agua, pero que más nunca la destruiré por agua. Así que cada mañana que tú y yo abrimos nuestros ojos, ahí está Dios presente. Ahí está el Espíritu de Dios presente, alentándonos, motivándonos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es creación de Dios. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a lo que según su propósito hemos sido llamados. Ahora yo te hago una pregunta: ¿usted ha sido llamado con el propósito de Dios? Amén. ¿O usted vino aquí por su propia cuenta? Usted decidió un día: voy a ser evangélico a partir de hoy. Y usted ha sido un éxito en el evangelio. Usted y yo estamos aquí por voluntad de Dios. Amén. En el tiempo que Dios escogió para nosotros. Amén. Somos hijos de la que Pablo usó la alegoría a los Gálatas. Somos hijos de la libre, de la Jerusalén libre. No la de Jerusalén actual que está allí en Israel, en el cual no todos son cristianos evangélicos. Somos hijos de la libre, de la que está reservada en los cielos para morar con el Señor por los siglos de los siglos. De esa generación, de esa soberanía, de esa ciudad celestial tenemos nosotros pasaporte. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué insistes en vivir como un esclavo si Cristo ya te hizo libre?